Escuela Bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las Escrituras. Oh, cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, presenta A la luz de la palabra, un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura, porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Palabras de vida, bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Son bellas palabras de vida. Libro del profeta Jeremías, por Loel Bruckner. El profeta de un Dios entristecido. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Libro de Jeremías, capítulo 1, verso 5. Bellas palabras de vida, sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, qué bellas son. En toda la Escritura, cuando se ve la palabra cuerno, significa poder gubernamental. Y ahora estudiaremos que el poder es cortado en Moab. Moab ha perdido su estabilidad como una nación en el tiempo de Jeremías, tanto mental como emocional, y está revolcándose y vomitando como borracho en su situación. La compararemos a un borracho. Toda la situación en la nación. La exaltación del poder nacional que al mismo tiempo ignora a su hacedor ya se manifiesta en Moab, de modo que las otras naciones lo observan y se burlan de él. Moab se ha burlado de su vecino Israel. Entonces, ¿no son dignos de que otras naciones le ridiculicen a él? E incluso son aún más dignos de vergüenza porque sus vecinos son el pueblo de Dios de quien han burlado. Es Israel. El antisemitismo existió en ese día y desprecia a los judíos como la sociedad desprecia a los ladrones. El judío es odiado por el mundo. Lo hemos visto hasta el día de hoy, pero siempre ha sido así. Y es una cosa irracional. Y es juzgado Israel como digno de la calamidad de que le cae encima. La última solución, según los nazis, fue exterminarlo. Moab será juzgado por su burla hacia Israel. El texto advierte a los moabitas que abandonan las ciudades y la seguridad de sus casas para esconderse entre las rocas por el peligro que venga.
Hemos escuchado anteriormente en los estudios que deberían huir al campo, donde está la retama. Pero aquí deben ser como la paloma nos va a enseñar, que hace su nido en la boca de la caverna. ¿Has visto alguna foto de grandes colonias de aves anidando en los peñascos? Imagina el peligro que supone para el polluelo que no puede volar todavía, caerse desde esa altura. Pero, aunque el peligro sea así, es más seguro que los lugares habitados de la población moabita. Bueno, estos símbolos nos da el texto de la situación de la nación de Moab. Y voy a leer unos versículos 29 hasta 34 del capítulo 48 de Jeremías. Dice: hemos oído la soberbia de Moab, que es muy soberbio, arrogante, orgulloso, altivo y altanero de corazón. Fíjate los adjetivos usados para describir su soberbia. 30. Yo conozco, dice Jehová, su cólera, pero no tendrá efecto. Sus jactancias no le aprovecharán. Por tanto, yo aullaré sobre Moab. Sobre todo Moab haré clamor. Y sobre los hijos de Kir Ares gemiré. Con llanto de Jazer lloraré por ti, oh vid de Sibma. Tus sarmientos pasaron al mar, llegaron hasta el mar de Jazer. Sobre tu cosecha y sobre tu vendimia vino el destruidor. Y será cortada la alegría y el regocijo de los campos fértiles de la tierra de Moab, y de los lagares haré que falte el vino. No pisarán con canción, la canción no será canción. El clamor de Esbón llega hasta Eleale, hasta Jaaza dieron su voz, desde Zoar hasta Horonaim, becerros de 3 años, porque también las aguas de Nimrim serán destruidas. Muy buenas tardes, amigos oyentes, bienvenidos a otro estudio de las Sagradas Escrituras. Estamos estudiando el capítulo de la profecía contra Moab. Pienso que probablemente hoy entraremos en el capítulo 49 para estudiar la profecía contra Amón. Y así trataremos con las 2 naciones formadas por los descendientes de los hijos de Lot. Después, en el mismo capítulo, veremos la profecía contra Edom, los descendientes de Esaú. Entonces estudiaremos sobre Damasco, que fue en el tiempo de Jeremías y sigue siendo el capital de Siria. Ahora tiene una población de casi 2 millones de habitantes, ciudad grande. Cedar y Hazor siguen en la secuencia profética de capítulo 49. Hazor siendo una ciudad importante más al norte que el mar de Galilea. Últimamente el capítulo trata con Elam. Pero bien, no hemos tratado con la última parte del capítulo 48 todavía, y lo que sigue de la profecía de Moab. Recuerda siempre que Dios se fija en la condición interior, no solamente del individuo, sino de una nación.
En Moab, el problema interior fue el orgullo, algo que para Dios es muy ofensivo. No es cualquier cosa, no es cualquier pecado, es un pecado del espíritu. Y Dios lo aborrece. Vamos a estudiar esta característica muy fuerte. Es de nuestro provecho estudiarla, que está en el corazón humano. Entonces veremos su idolatría de Moab. Moab, que fueron descendientes de Lot. Era el hijo mayor. Ahora la profecía se fija en la causa número 1 del juicio que viene contra Moab, y es su orgullo. Allí donde Dios encuentre orgullo, lo derrumbará. Siempre actúa contra este peligro para que la humanidad evite tal característica destructiva. Después de mostrar que Moab es extremadamente orgulloso, fíjate en los sinónimos del versículo 29, que ayudan aún más a definirlo. Dice varios sinónimos: arrogante, soberbio, altivo y altanero de corazón. Sobre todo, Moab tiene que ser juzgado por su orgullo. Aún en el asunto de nuestra salvación, Dios ha encontrado una manera por la cual podemos aprovecharnos de ella, de la salvación, sin caer en la profunda caverna del orgullo. Piensa en la verdad, proclamado en Efesios 2, 8 y 9. Vamos a leerlo con cuidado, lentamente, para que vea cómo Dios intenta evitar el orgullo en este asunto de nuestra salvación. Y Pablo, el apóstol, habla de esta manera. Lo ha escrito: por gracia, por gracia. Esta palabra gracia quiere decir favor inmerecido. Favor inmerecido. Es la gracia. Así que Dios nos da gracia sin que nosotros tengamos que ejercitar alguna cosa para obtenerlo. Por gracia sois salvos. La salvación por medio de la fe. Es por gracia. Lo único que se ejercita en nosotros para obtener la gracia es la fe o la confianza en lo que Dios ha provisto. Esto, y luego la fe, no de vosotros, pues es don de Dios. Ahora, ni la fe que ejercitamos para obtener la gracia y la salvación no es de nosotros. No podemos jactarnos de nada. No de vosotros, pues es don regalado de Dios. No por obras humanas, de parte de cualquier individuo. No por obras, para que nadie se gloríe. Dios lo ha hecho posible que el ser humano obtenga la salvación, pero no puede meter la mano, el hombre no puede meter la mano en esta cosa, sino que es totalmente un regalo de Dios que no mereceremos jamás. Dios aborrece el orgullo y hará lo necesario para reducir su influencia entre su pueblo. Aprovecho la oportunidad para exponer el significado
la locura y lo detestable, que es otra característica relacionado con el orgullo, el síndrome de hubris. Hubris es la palabra, concentra en esta palabra, porque vamos a dar su definición, su significado. ¿Qué es el hubris? Hubris. H-U-B-R-I-S. Significa una arrogancia excesiva y desproporcionada. Una autoconfianza extrema, como la que se levanta contra una sabiduría o poder muy superior. No importa el hubris, levantar sobre una sabiduría y un poder muy superior como lo que tiene Dios. Una persona con hubris siempre se cree correcta y a quien le desafía la cree incorrecta. A quien le desafía la cree incorrecta. Es hubris lo que hizo a Satanás caer de su posesión. Isaías 14, versículos 13 y 14 dice, y es el Satanás que lo dice, como el querubín en el cielo creado por Dios, el Lucifer, dijo, subirá al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y seré semejante al Altísimo. El hubris de Lucifer, que le hizo caer de su posición y ahora es un enemigo de Dios y la humanidad. Se llama Satanás. Y esta palabra significa esto, un enemigo. Pero mira, subirá al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Cuando habla aquí de las estrellas de Dios, está hablando de ángeles, unos que tienen una posición alto en el cielo. Estrellas, en el vocabulario bíblico, siempre tiene que ver con una alta posición. Y dice, Satanás, levantaré mi trono y seré semejante al Altísimo. Es una palabra que se origina en la griega, es decir, la palabra hubris, en la griega antigua, en la Grecia antigua, y fue considerada como una característica defectuosa, no buena, defectuosa y peligrosa, un error fatal que causa el que uno pase las fronteras de las limitaciones humanas. Causa el que uno pasa por fronteras de las limitaciones humanas, desafiando a la deidad. El moabita, estamos tratando su caso, de la nación de Moab. El moabita es engañado por su orgullo, que no tendrá efecto, dice el texto, y sus jactancias no le aprovecharán. Sigue fijando en lo que hemos leído en el capítulo 48 de Jeremías. Es decir, no les ayudará absolutamente nada en el juicio que está por venir, porque su cólera es provocada por opiniones engañadas. ¿Cómo reacciona Jeremías? Es algo sorprendente y inesperado. Dice Jeremías, yo aullaré sobre Moab
haré clamor, gemiré. El profeta llorón ha aprendido a lamentar aún por el destino de los enemigos. Fíjate, los localiza y personaliza para poder sentir más compasión por ellos. Por ejemplo, habla de hombres de Kir Ares. Pronunciar estas palabras me es imposible porque son nombres que no usamos nunca ahora. Kir Ares. Y después de una vid de Sibma, pensando en cómo el destructor ha caído sobre el fruto que ellos han obtenido a base de su ardua labor y gran deseo del corazón. Tal actitud se ha cultivado en el corazón del profeta, como sucedió con Pablo, que también supo amar a sus enemigos. Nuestro hijo Mike, el menor de nuestra familia, observó. Es pastor y predicó algo en un mensaje que me retó mucho. Escucha, habló del apóstol frente a sus adversarios del Sanedrín, Pablo, al desafiar ferozmente al sumo sacerdote, claro, sin saber que era el sumo sacerdote. Los que estaban presentes preguntaron. La historia está en Hechos 23, versículos 2 hasta 5. Le preguntaron las personas presentes, ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Pablo no solamente se humilló, confesando su error, sino que proveyó evidencia escritural de su error. Citó la Biblia, donde la Biblia le estaba corrigiendo el apóstol, fíjate. ¿De qué manera se humilló delante de sus enemigos? Y citó lo que la Biblia decía, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Asombroso. Pensé que yo proveería evidencias textuales para probar que tengo razón, pero cuando me equivoco, que Dios me ayude a ser como Pablo. Lo tendrá que hacer Él porque yo creo que no soy capaz de hacerlo. Citad las Escrituras para acusarse a sí mismo. Fíjate, me asombro. Jeremías continúa provocando la simpatía y compasión en su propio corazón, imaginándoseles en los campos y viñas, en el versículo 33 que lo hemos leído. Vamos a leerlo de nuevo. Y será cortada la alegría, el regocijo de los campos fértiles, de la tierra de Moab y de los lagares. Haré que falte el vino, no pisarán con canción, la canción ya no será canción. Jeremías, provocando simpatía y compasión por los enemigos de Israel y de él mismo. Han perdido el gozo de la vendimia y la siega. El mismo esfuerzo continúa en el versículo 34, que lo vamos a leer también. El clamor de Esbón llega hasta Eleale, hasta Jaaza, dieron su voz, desde Zoar hasta Horonaim, becerra de 3 años, porque también las aguas de Nimrim serán destruidas. El mismo esfuerzo continuo. Él nombra lugares donde los moabitas lamentan, usando el ejemplo de una becerra de 3 años que anda mugiendo sin poder hallar pienso ni agua. Crea lástima, tristeza por los moabitas. Versículo 35.
y exterminaré de Moab, dice Jehová, a quien sacrifique sobre los lugares altos y a quien ofrezca incienso a sus dioses. Por tanto, mi corazón resonará como flautas por causa de Moab. ¿Ves la actitud de Moab por lo que va sufriendo? Asimismo, resonará mi corazón a modo de flautas por los hombres de Kir Ares, porque perecieron las riquezas que habían hecho. Porque toda cabeza será rapada y toda barba raída, sobre toda mano habrá rasguños y cilicio sobre todo lomo. Sobre todos los terrados de Moab y en sus calles todo él será llanto, porque yo quebrantaré a Moab como a vasija que no agrada, dice Jehová. ¿Qué es la reacción? Versículo 39, lamenta. ¿Cómo ha sido quebrantado? ¿Cómo volvió la espalda Moab y fue avergonzado? Fue Moab objeto de escarnio y de espanto a todos los que están en sus alrededores. Porque así ha dicho Jehová, he aquí, que como águila volará y extenderá sus alas contra Moab. Tomadas serán las ciudades y tomadas serán las fortalezas. Y será aquel día el corazón de los valientes de Moab como el corazón de mujer en angustias, como si está para dar luz. Y Moab será destruido hasta dejar de ser pueblo, porque se engrandeció contra Jehová. Muy peligroso. Dios no será burlado. Miedo y hoyo y lazo contra ti, oh morador de Moab, dice Jehová. El que huyere del miedo caerá en el hoyo, y el que saliere del hoyo será preso en el lazo. Porque yo traeré sobre él, sobre Moab, el año de su castigo, dice Jehová, y la sombra de Hesbón. Se pararon sin fuerzas los que huían, mas salió fuego de Hesbón y llama de en medio de Sehón y quemó el rincón de Moab y la coronilla de los hijos revoltosos. ¡Ay de ti, Moab! Pereció el pueblo de Quemos, porque tus hijos fueron puestos presos para cautividad y tus hijas para cautiverio. Pero haré buenas nuevas en versículo 47. Pero haré volver a los cautivos de Moab en lo postrero de los tiempos, dice Jehová. Hasta aquí, el último versículo, es el juicio de Moab. El pecado de idolatría rompe el corazón de Dios, incluso cuando aplica el castigo. La única manera de detener el dolor es exterminando el pecado. En la fuente en la que se origina el lamento de Jeremías, es la fuente en la que se origina el lamento de Jeremías. El pecado. Dios mismo aúlla por el sufrimiento y la pobreza de sus seres creados. En aquellos días, en el Medio Oriente, cuando sufrían de esta manera, rapaban sus cabezas y cortaban sus barbas. Se hacían cortes y se cubrían solo con cilicio, como una señal de la desnudez
que sentían en sus corazones. Dios no se complace en lo que su justicia le hace llevar a cabo, quebrando a Moab como a vasija que no agrada. Me acuerdo, ahora lo estoy mientras que voy diciendo estas cosas, al mismo tiempo estoy pensando en Juan 3:16. La motivación que tenía Dios para obrar, para enviar a su Hijo al mundo, para ser crucificado. ¿Por qué fue? ¿Qué fue la motivación? Juan 3:16 lo dice. Vamos a citarlo otra vez. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, aquí está la motivación, no se pierda. Dios no quiere que una persona se pierda. Moab es una vasija que ya no tiene hermosura ni utilidad. Queda avergonzado, objeto de escarnio y espanto. Es como si fuera la presa de un águila a punto de atraparla con sus garras. Los hombres más fuertes serán vencidos y tendrán que someterse frente al dolor y la debilidad, como de una mujer que está a punto de dar a luz. Aquí no se trata del gozo de dar a luz, pero la situación, el sufrimiento antes de dar a luz, ahí se queda este dolor, este gran dolor antes que la mujer dé a luz. Lo va a pasar sobre los moabitas. Este dolor no habla de alivio, no habla de dar luz, es la pena, el dolor anterior que está enfatizando aquí. Moab será destruido bajo el poder infinito del Señor. ¿Por qué? Por su arrogancia extrema. Esto es lo que Dios está castigando. Arrogancia. ¿Cómo lo aborrece el Señor? Serán presos en el lazo y caerán en los hoyos de los cuales no podrán salir. Y serán víctimas de un miedo que jamás habían experimentado. Aunque escapan de uno, serán conducidos a otro, porque el Señor está contra ellos. Él titulará este tiempo el año de su castigo. Está en el texto. Al escapar a una ciudad más grande para hallar seguridad, la encontrarán incendiada. Hesbón sufrió una derrota a manos de Israel antes que Israel entró en la tierra prometida. Puedes ver lo que Moisés nos cuenta en Números 27, capítulo 21, versículos 27 y 28. Cita un proverbio que hablaban los habitantes de aquel territorio en su día, un proverbio entre la gente. Venid a Hesbón, esta es la parábola, el proverbio. Venid a Hesbón, edifíquese y repárase la ciudad de Seón, porque fuego salió de Hesbón y llama de la ciudad de Seón. Proverbio de ellos. La ciudad fue quemada y será quemada de nuevo. La palabra de Dios declara que su Dios, que se llamaba Quemos, les ha fallado. Y su derrota lo comprueba. No pudo proteger su Dios a los que le adoraban. Sin embargo,
Maravillosamente el Señor, el Dios de toda esperanza, da una esperanza a los descendientes de Lot, los moabitas. Es uno de los pocos países a los que el Señor ha prometido un futuro en los últimos días. El juicio llegará hasta donde proclama la profecía, pero no procede más allá. Bueno, con eso terminamos el juicio contra Moab, en capítulo 48 de Jeremías. Ahora proseguimos a capítulo 49, donde habla del juicio contra Amón. Amón era el hermano de Moab, el hermano menor, y fueron sus descendientes que ocupaba esta nación de Amón en los tiempos de Jeremías. Y también este capítulo va a tratar de otras ciudades y nosotros vamos estudiando uno tras otro. Bueno, primeramente el juicio contra Amón. Y vamos a leer lo que el Espíritu Santo quiere que recordamos sobre este juicio. Está en la Biblia para que leermos y que aprovechemos. Acerca de los hijos de Amón, dice el texto, así ha dicho Jehová: ¿no tiene hijos Israel? ¿No tiene heredero? Porque Milcom ha desposeído a Gad, y su pueblo se ha establecido en sus ciudades. Por tanto, vienen días, ha dicho Jehová, en que haré oír clamor de guerra en Rabá, de los hijos de Amón, y será convertida en montón de ruinas, y sus ciudades serán puestas a fuego. Israel tomará por heredad a los que los tomaron a ellos, ha dicho Jehová. Lamenta, oh Hesbón, porque destruida es Ai. Clamad, hijas de Rabá, vestíos de cilicio, endechad y rodead los vallados, porque Milcom fue llevado en cautiverio, sus sacerdotes y sus príncipes juntamente. ¿Por qué te glorías en los valles? Tu valles se deshizo, oh hija contumaz, la que confía en sus tesoros, la que dice: ¿quién vendrá contra mí? Que yo traigo sobre ti espanto, dice el Señor, Jehová de los ejércitos, de todos tus alrededores, y seréis lanzados cada uno derecho hacia adelante, y no habrá quien recoja a los fugitivos. Y después de esto haré volver, escucha, después de esto haré volver a los cautivos de los hijos de Amón, dice Jehová. Provee una esperanza en su futuro. Génesis 19 relata la historia de Lot y cómo los ángeles le rescataron de Sodoma. Después continúa con la destrucción de Sodoma y Gomorra. Esto está en Génesis 19, 23 hasta 29. Y finalmente relata lo que nos importa en este capítulo y en el anterior, en versículos 30 hasta 38. Lo relata en este capítulo, pero ya lo había relatado en el anterior. Recordamos cómo Dios bendijo a Lot en la tierra prometida, multiplicando sus posesiones, hasta que no hubo lugar para Abraham y él juntos en aquella tierra. Abraham le aconsejó elegir una tierra aparte para sí mismo,
y Lot escogió la llanura del río Jordán. Pero en su estilo de vida nómada, fue moviéndose hacia el oriente hasta llegar a Sodoma, una ciudad extremadamente pecaminosa. Dios destruyó Sodoma y Gomorra, y Lot huyó para salvar su vida y junto a sus hijas y su esposa. Pero esta última, su esposa, miró atrás a la ciudad en que había dejado todas sus posesiones y fue consumida por la destrucción. Otra vez, recordamos cómo Jesús nos instruyó sobre el peligro, que también es pecado, de mirar atrás hacia nuestros estilos de vida y fortunas anteriores. Es un pecado, os digo. Jesús dijo en Lucas 17:32, acordaos de la mujer de Lot. Lot tuvo miedo de las montañas, donde en verdad hubiera estado más seguro, y suplicó a los ángeles poder morar en Zoar, una ciudad situada en el valle en el cual estaba Sodoma y Gomorra. Sin embargo, con el tiempo cambiaron las circunstancias y el temor a Zoar fue más grande que su temor a las montañas. Entonces, Lot y sus hijas se fueron a vivir a una cueva en las montañas, totalmente desprovisto de todas sus posesiones. Este hombre, que había prosperado maravillosamente en Canaán, ahora vive en una cueva, sin ganados, sin tiendas, sin siervos. La tierra elegida con sus ciudades ha sido destruida, lo que él había elegido. En el último capítulo vimos el complot de las hijas de Lot, que persuadieron a su padre para que bebiera hasta emborracharse. Su parte en este pecado fue su cooperación con ellas. Puede ser que no le fuera difícil cooperar después de haberse emborrachado, para poder olvidarse de su pobre condición. Vimos su plan de cometer incesto, justificándolo como algo necesario para poder preservar el nombre de su padre. Y sí, esta parte tuvo éxito. Cuidado con el éxito, porque algo es exitoso no quiere decir que es correcto. Puede ser un éxito contra Dios. Como vemos que por las dos naciones que fueron fundadas por los hijos de Lot. En esta historia también aprendemos un principio espiritual. No importa que legítima parezca la justificación, el pecado sigue siendo pecado. Las hermanas quizás siguieron la costumbre de las mujeres de Sodoma. Es una lección para los padres cristianos sobre cómo tienen que proteger a sus hijos del mundo malvado que nos rodea. De esta manera Moab fue concebido por la hermana mayor y a las 24 horas su hermana menor concibió y dio luz a Ben-Ami, que significa hijo de mi pueblo. Él fue el antepasado de los amonitas,
a los cuales Jeremías dirigió esta profecía. Ellos se aprovecharon de la derrota de Israel, incluso de las tribus de Gad, Rubén y Manasés, al lado oriente del río Jordán, donde Amón también habitó. Amón corrió para tomar posesión de la tierra que Gad había ganado legítimamente para sí. El Señor hacía dos preguntas que tenían que ver con el futuro y la promesa y cuidado eterno de Dios para Israel. ¿Quitaría Él a los hijos de Israel que habitaron el territorio cerca de Amón? ¿Se quedarían sin una heredad futura? ¿No volverían de Babilonia para poseer de nuevo sus tierras? El grande pecado de Amón fue aprovecharse de la debilidad de Israel y despojar a las tribus del Señor. Milcom fue el dios de los amonitas, como Quemos fue el dios principal de los moabitas. Era una realidad espiritual que Milcom estaba usurpando el reino de Jehová. El nombre más común de este dios era Moloch. ¿Has oído de Moloch? A quien sus adoradores sacrificaban a sus hijos, sus niños. De la misma manera que Quemos fue acompañado por sus sacerdotes y príncipes al cautiverio, así irá Milcom con sus sacerdotes y príncipes. El Señor tomará de nuevo su heredad y dejará a Rabá, la ciudad real, convertida en un montón de ruinas, siendo quemadas sus aldeas. Nabucodonosor de Babilonia atacó primero a Ai de Amón, y la próxima en sufrir la derrota fue Hesbón. Los descendientes de la hija menor de Lot han dado la espalda a Dios, al Dios de Lot, y se han entregado a Moloch. Amón confía en su tesoro, pensando que podrá comprar el apoyo de alguna nación para librarse del enemigo, algo que era común en su día. Su confianza se tornará en temor cuando su pueblo sea expulsado de su tierra y vague sin rumbo. Sin embargo, la misericordia de Dios se manifestará a él, como sucedió con su hermano Moab. El Señor llevará a los cautivos de nuevo a su tierra. Sigue en nuestro estudio el juicio contra Edom. Espero que estamos aprendiendo algunas lecciones que sale de estos juicios de Dios para enseñarnos a nosotros que el pecado merece el juicio. Vamos a leer de Edom ahora. Estos son varios versículos. Me vais a tener paciencia mientras que los vaya leyendo. Pero recuerda, cuando leemos la Escritura, que es inspirado por el Espíritu Santo de Dios, y no estamos leyendo una profecía que es meramente de un profeta, sino que estamos leyendo lo que el Espíritu Santo quiere que sepamos. Así que prestamos atención a la lectura de la palabra de Dios.
sobre el juicio contra Edom. Acerca de Edom, así ha dicho Jehová de los ejércitos. No sé si os dije que empezamos con versículo 7 de Jeremías 49. No hay más sabiduría en Temán. Se ha acabado el consejo de los sabios. Se corrompió su sabiduría. Volveos atrás. Habitad en lugares profundos, oh moradores de Dedán, porque el quebrantamiento de Esaú, Edom era el territorio de los hijos de Esaú, porque el quebrantamiento de Esaú traerá sobre él en el tiempo en que lo castigue. Sí, vendimiadores hubieran venido contra ti, ¿no habrían dejado rebuscos? Sí, ladrones de noche no habrían tomado lo que les bastase. Mas yo desnudaré a Esaú, descubriré sus escondrijos y no podrá esconderse. Será destruida su descendencia, sus hermanos y sus vecinos, y dejará de ser. Deja a tus huérfanos, yo los criaré, y en mí confiarán tus viudas. Porque así ha dicho Jehová, he aquí, que los que no estaban condenados a beber el cáliz, beberán ciertamente, y serás tú absuelto del todo. No serás absuelto, sino que ciertamente beberás. Porque por mí he jurado, dice Jehová, que asolamiento, oprobio, soledad y maldición será Bosra, y todas sus ciudades serán desolaciones perpetuas. La noticia oí que de Jehová había sido enviado mensajero a las naciones, diciendo, juntaos y venid contra ella y subid a la batalla. He aquí que te haré pequeño entre las naciones, menospreciado entre los hombres. Tu arrogancia te engañó y la soberbia de tu corazón. Ves otra vez el daño del soberbia, de la arrogancia. Tú que habitas en cavernas de peñas, que tienes la altura del monte, aunque alces como águila tu nido, de allí te daré descender, dice Jehová. Y se convertirá Edom en desolación. Todo aquel que pasare por ella se asombrará y se burlará de todas tus calamidades. Como sucedió en la destrucción de Sodoma y de Gomorra, ve lo que experimentó Lot otra vez. Y de sus ciudades vecinas, dice Jehová, así no morará allí nadie, ni la habitará hijo de hombre. Y aquí, que como león subirá de la espesura del Jordán contra la bella y robusta, porque muy pronto le haré huir de ella. Y al que fuere escogido, la encargaré, porque ¿quién es semejante a mí? ¿Y quién me emplazará? ¿Quién será aquel pastor que me podrá resistir? Por tanto, oíd el consejo que Jehová ha acordado sobre Edom, y sus pensamientos que ha resuelto sobre los moradores de Temán.
Ciertamente a los más pequeños de su rebaño los arrastrarán y destruirán sus moradas con ellos. Del estruendo de la caída de ellos la tierra temblará, y el grito de su voz se oirá en el mar rojo. He aquí que como águila subirá y volará y extenderá sus alas contra Bosra, y el corazón de los valientes de Edom será en aquel día como el corazón de mujer en angustias. Hemos oído de esto anteriormente, ¿verdad? De estar en aprietos, ¿verdad? Por causa del juicio de Dios. Bueno, hemos pasado el tiempo ya y vamos a terminar despidiéndonos de vosotros, esperando la bendición de Dios sobre las personas que quieren ser instruidos por la palabra de Dios. Cada palabra, cada versículo, cada capítulo tiene su propósito, tiene principios que nos pueden instruir el corazón para que nosotros vivamos con la bendición de Dios mientras que estemos aquí en la tierra. Muy bien, así que nos despedimos y pedimos la bendición de Dios sobre cada oyente. Hasta la próxima vez.